Ok. Imagina, este es el primer libro. Sí, estamos en el capítulo 34 del libro que se llama Likutei Amarim. Es el libro principal de él, digamos. Entonces, ok. Eh, ok, estamos en el capítulo 34, lo que dijimos la última vez, que hablamos sobre cómo fortalecer el concepto de Ve'ahavta l'reaja kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. También cómo ser como alumno de Hillel. Recuerda que dijimos Hillel, también de Aarón. Dijimos también cómo separar entre el bien y el mal y cómo alegrarse con el judaísmo. Hasta ahí vimos. Ahorita estamos, Baal HaTanya toma el ejemplo de los patriarcas. Él dice que los patriarcas lograron conectarse permanentemente con la presencia divina. Esto que dicen nuestros sabios, es decir, con lo que dice, ¿cómo se llama? El Midrash. El Midrash dice que los patriarcas cumplieron toda la Torah. Y hay que entender este Midrash. Obviamente que el Midrash no está hablando sobre que los patriarcas cumplieron prácticamente o físicamente los mitzvot, porque todavía no existía la Torah. No había mitzvot todavía. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que los patriarcas que cumplieron la Torah, quiere decir que ellos llegaron a un nivel de poder llevar a cabo lo que es la voluntad divina, los valores de Dios, la conducta que Dios, la espiritualidad que el judaísmo quiere de mí, en una forma propia, llamamos, personal. Ellos lo hicieron, ellos lo lograron, dedujeron lo que hay que hacer y de acuerdo a esto llegaron a esa conclusión. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Hay un midrash que dice que los profesores de Abraham, Isaac y Jacob eran sus riñones. Así dice la Torah. El midrash, perdón. ¿Qué significa? Los riñones no hablan. ¿Pero qué quiere decir? Los riñones, ¿qué trabajo tienen? Discernir, ¿no? Purificar la sangre. Y entonces ellos separan entre el bien y el mal. Es decir, que los riñones tienen función de separación, ¿no? De poder discernir entre el bien y el mal. Abraham, vino Isaac y Jacob tenían la mente tan pura que lograron ellos llegar a las conclusiones de entender cuál es la voluntad divina y cuál es el bien, qué es el bien y qué es el mal que hay que hacer. Pero no por medio de los mitzvot. Nosotros que no tenemos esa capacidad, Dios nos entregó los mitzvot, los 613 preceptos, para hacernos entender y enseñarnos qué significa esto. Pero ellos, Abraham, Isaac y Jacob, no necesitaban todo eso. Entonces ellos, como supuestamente eran como una riñón grande, que sabían discernir entre el bien y el mal y tomar las decisiones. Llegaron a una pureza personal y mental para poder entender y saber lo que Dios quiere de mí. No sabían traducirlo en acciones. Por ejemplo, ellos no sabían que hay que poner los tefilín, por ejemplo. Pero el concepto de los tefilín sí lo llevaron en su vida. El concepto de matzah en Pesach, aunque ellos no tenían ni Pesach ni matzah, pero el concepto de la matzah lo llevaron en su vida. ¿Ok? Entonces, ¿lo que quiere decir? Entonces, quiere decir, es lo que dice el Midrash. Hasta aquí el Midrash. Ahora podemos entrar a lo que es Baal HaTanya. Baal HaTanya dice que los patriarcas eran las carrozas de Dios. Así dice, Merkavot la Shekhinah. Significa, eran como las carrozas. ¿Qué quiere decir las carrozas? ¿Acaso Dios necesita carroza para andar? No. ¿Qué quiere decir carroza? ¿Carroza qué es? La carroza es lo que lleva al pasajero, ¿no? ¿Quién es el pasajero acá? Dios y sus mensajes. ¿Y quién era la carroza? Digamos que lo llevaba a ese mundo y lo difundía en ese mundo. Los patriarcas.
Nuestros sabios dieron el apodo, entre comillas, a los patriarcas como carrozas de Dios, ¿no? ¿Pero qué quiere decir? Quiere decir que Abraham, Isaac y Jacob reflejaron los mensajes divinos, los mensajes del judaísmo y de la Torá en la vida real. Y dice Baal HaTanya, es lo que nosotros tenemos que hacer. Es decir, el trabajo nuestro, ¿cuál es? El trabajo nuestro es convertirnos en carroza de Dios. O la presencia de Dios. ¿Qué significa convertirnos en la carroza de la presencia divina? Quiere decir que nosotros tenemos que tener o llegar al nivel de poder reflejar por medio de nuestra espiritualidad, personalidad y conducta los mensajes y los valores de lo que es Dios. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Dios trató de hacer esto con el pueblo judío. ¿Cuándo? Cuando Dios entregó los 10 mandamientos. Cuando entregó los 10 mandamientos, Dios, ¿qué hizo? Habló directamente con el pueblo de Israel. Así dice la Gemara. La Gemara en Shabbat dice que Dios habló con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no pudo aguantar en la voz de Dios, no podía contener la voz de Dios, y por eso dijeron a Moshe Rabbeinu, Daber ata, habla tú, porque nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dijo a Moshe Rabbeinu. Pero según una opinión, una de las consecuencias de esto era el becerro de oro. ¿Por qué? Porque el becerro de oro que trató el pueblo de Israel hacer es conectarse con Dios, pero no tenía las herramientas como hacerlo. Entonces creó el becerro. ¿Qué hizo Dios? Dijo Dios, yo entiendo que el pueblo de Israel necesita algo palpable. ¿Qué ordenó a Moshe Rabbeinu? Construir el tabernáculo. Es decir, el tabernáculo fue, según una opinión, una consecuencia del pecado del becerro de oro. ¿Para qué? Para morar su presencia en ese lugar y que haya un lugar donde el pueblo de Israel pueda conectarse con la presencia divina que es Dios. Como siempre decimos acá, ¿no? Si cuando una persona tiene un problema, o cuando una persona necesita hablar con Dios, ¿qué hace? Va a prender velas en la sinagoga, va a rezar en la sinagoga. Y uno dice, ¿por qué tiene que ir hasta allá? ¿Por qué no lo hace desde la casa? Porque uno siente como supuestamente la presencia divina es más acá que en otro lugar, que no es verdad. Pero, en todo modo, ese lugar nos hace como sentir a Dios. Y por eso lo que hacemos, acercamos a un lugar donde podemos, entre comillas, palpar a Dios. Pero es la idea del tabernáculo. El tabernáculo, que hoy en día es la sinagoga, antiguamente era el tabernáculo, era un lugar donde había la presencia divina. Entonces, ¿para qué todo eso? Para que el pueblo de Israel sienta como supuestamente Dios está allá. Y eso va a ser más fácil conectarse con la presencia divina. ¿Ok? Entonces, por eso dice el Midrash, que desde la destrucción del templo, en lo la Kadosh Baruch Hu, ela dalet amot shel halacha. ¿Qué significa? Ya Dios no puede revelar más. Antiguamente Dios se reveló como en el templo o anteriormente en el tabernáculo. Todo está muy bien. Pero ya se destruyó el templo, ya no hay tabernáculo. ¿Cómo Dios puede revelarse en ese mundo y manifestarse en ese mundo? Dice la Gemara, ¿qué significa? Por medio de las leyes judías. Cuando uno estudia la ley judía, cuando uno estudia los mitzvot de la Torah, y cuando uno entiende el texto divino, puede entender, lo que Dios quiere de verdad. Es decir, conocer, entre comillas, y sentir más lo que es Dios. ¿Ok? Ahorita entonces Baal HaTanya viene y nos dice acá que el trabajo de nosotros es de ver cómo Dios reflejó y manifestó su voluntad y sus valores por medio de los mitzvot. ¿Ok? Entonces, la primera parte que dice acá, él trae a los patriarcas, que son la carroza de Dios, lo que él dice. Después de esto explica el significado del tabernáculo y hoy en día de la ley judía y de la halajá, es decir, la parte halájica del judaísmo.
Ahora vamos a entender a dónde quiere llevarnos Baal HaTanya. Baal HaTanya quiere decirnos algo muy importante. Y es los mitzvot, que tenemos que entender que los preceptos del judaísmo no son preceptos de solamente cumplir un grupo de mitzvot, sino la idea es que uno tiene que conocer a Dios y saber qué verdaderamente Él quiere para poder aplicar sus principios y sus deseos en nuestra vida. Le voy a explicar. Nosotros no conocemos o no conocimos a algunos líderes, por ejemplo, en el mundo, que eran muy negativos, llamamos. Muy negativos a nivel cómo llevaron su país, o a nivel de nosotros como pueblo de Israel, cómo nos tratan. Ahorita, si yo voy a hacer la pregunta a alguien y le digo, mire señor, ¿tú conoces a esa persona? No. Entonces, ¿cómo puede hablar bien o mal de él? Tú no conociste a él. Entonces, ¿cómo vas a saber si es buena gente o no es buena gente? ¿Cuál es la respuesta de la persona? Va a decir, sí, es verdad, yo personalmente no lo vi, no me encontré con él, no lo sentí, pero yo vi cuál es su ideología, yo vi lo que él ofrece a nivel político, y él dijo que va a ser A, B, C y D. Y de acuerdo a su ideología o de acuerdo a sus acciones, puedo deducir qué tipo de persona es, positiva o negativa. ¿Es así? Entonces, Lehavdil es igual con Dios. Yo no puedo hablar con Dios y no puedo conocerlo físicamente y no puedo comunicarme con Él. Entonces, ¿cómo yo puedo saber qué verdaderamente Él quiere? Por medio de los mitzvot. Cuando Él me ordena hacer A o me prohíbe hacer B, yo tengo que hacer la pregunta, ¿por qué me ordena hacer A? ¿Y por qué me prohíbe hacer B? De acuerdo a esto, yo voy a entender lo que Él quiere y cuál es su, entre comillas, personalidad. Y de acuerdo a esto, yo voy a tratar de emularlo. Si uno no hace ese ejercicio, lamentablemente no está aprovechando de lo que es el judaísmo y los 613 preceptos. ¿Por qué? Porque está haciendo acciones, pero sin entender cuál es la meta, cuál es el fondo, cuál es el propósito de la acción. Entonces no llega a conocer a Dios. Y el trabajo nuestro todos los días es Ve'adata et Hashem Eloheja. Sabrás a Dios, conocerás a Dios. ¿Cómo puedo conocer? Estudiándolo. ¿Ok? Es igual cuando nosotros, por ejemplo, si yo le voy a preguntar ¿qué su padre hubiera dicho en ese caso? ¿Qué su madre hubiera dicho en ese caso? Entonces, si uno lo tiene vivo, entonces lo puede llamar y dice, mire señor, papi o mami, mira, yo tengo esa pregunta, ¿qué dice sobre el tema? Pero si no lo tiene vivos, entonces, si uno nunca conoció a sus padres, es muy difícil que él sabrá qué contestar. Pero si él lo conoció viéndolo cómo actúa en tal forma, en tal casos, etcétera, etcétera, ya él sabe cómo él piensa y cuál es su forma de ser. Ahora yo puedo hacer la pregunta a mi padre, sabiendo que él me va a contestar, porque yo lo conozco y sé lo que va a decir. ¿Me explico? Igualmente, padres a hijos. Igual. Entonces, lo que vemos acá es que cada vez que nosotros conocemos a la persona por medio de sus pensamientos, palabras y acciones. ¿Ok? Por eso el judaísmo, antes de seguir, por eso el judaísmo es tan estricto cuando se trata de la parte de hipocresía. ¿Por qué está tan contra de la hipocresía? Porque está vendiendo algo que no es. Entonces yo tengo una perspectiva sobre la persona que no es la persona. Entonces él está engañando al mundo entero y a él mismo. Entonces dice Dios, ¿cómo puedo yo morar con esa persona que él no está representando lo que es? ¿Ok? Por eso la hipocresía es uno de los grupos más, llamamos, rechazados por Dios. Entonces, ahorita volvemos a los mitzvot. Entonces, el trabajo de nosotros
en los mitzvot es para poder dar lugar y expresión a la voluntad divina. Entonces es lo que lamentablemente durante la historia vemos, no mucho, no estamos hablando de los últimos, 100 años o menos, que lamentablemente hay una tendencia dentro del judaísmo que piensa que menos entiendo, más fiel soy a Dios. Entonces, si menos entiendo, cuestiono, pregunto, soy más fiel a Dios. Es una tendencia muy equivocada. ¿Por qué? Porque acá no estamos tratando de comprobar la fidelidad a Dios. Lo que estamos tratando de comprobar es si yo puedo emular a Dios, pero ¿cómo va a emularlo si nunca va a entender lo que Él quiere? Si nunca lo va a conocer. Entonces, Abraham, Isaac y Jacob llegaron a un nivel de poder entender la mente de Dios. Y posteriormente Dios vio que el pueblo de Israel no puede, entonces como dijimos, lo hizo con el tabernáculo. Pero nosotros hoy en día que no tenemos ni tabernáculo ni Bet HaMikdash, entonces los mitzvot y la halajá es mucho más, tiene un lugar mucho más importante en el judaísmo. Y por eso lo que uno tiene que ver, estudiar, profundizar y entender para ver qué Dios verdaderamente quiere y cuáles son sus pensamientos y ideología. Vamos a decirlo así. Eso es lo que dice en la parte de tabernáculo. Pero, como dijimos ahorita, en el libro de Baal HaTanya, y él dice que nosotros tenemos una lucha permanente entre la parte espiritual y la parte material, vamos a decirlo así, entre el alma espiritual y el alma animal, ¿no? Es lo que dijimos. Uno diría una pregunta, y es, si Dios quiere darnos esos mensajes, entonces que nos dé el mensaje de una vez. ¿Para qué me da mitzvot? ¿Para qué necesito yo acciones? Que se llaman preceptos, 613 preceptos. ¿Para qué lo necesito? Suficiente que Dios hubiera dicho, necesito que sea bondadoso. Ya. Yo necesito que sea misericordioso. Ya. Que Dios me dice, hay que controlar la ira. Ya. ¿Para qué Dios tiene que darme 613 preceptos? ¿Por qué? Supuestamente no hay necesidad. La respuesta, llamamos famosa, es que dar ideas sin entrenamiento es muy difícil adquirir esas ideas. Si todos los mitzvot es una práctica, por eso se llama práctica judía. ¿Qué significa práctica? Practicante. Es una práctica. Es una práctica, significa, es un entrenamiento que me hace adquirir los mensajes de los mitzvot. Entonces yo quiero ser, bondadoso, entonces tengo que hacer tzedakah y visitar enfermos, hacer eso, hacer el otro, decir, todo eso, todos los mitzvot, toda la acción es un entrenamiento para poder adquirir las ideas. Si yo solamente voy a mantener un judaísmo teórico, entonces en el momento que la persona va a necesitar aplicar esa parte teórica en la vida, es muy difícil. Porque nunca lo practicó, nunca se entrenó, nunca hizo entrenamiento. ¿Ok? Esa es la explicación común y que nosotros siempre conocemos. Baal HaTanya da una respuesta un poquito diferente. Y es, como dijimos, que hay una lucha entre el alma espiritual y el alma carnal o alma animal. Entonces dice, hay dos opciones. Hay una opción de eliminar el alma carnal y utilizar solamente el alma espiritual por medio de ideas y todo eso. O hay otra opción, ¿y cuál es? Asociar el alma animal junto con el alma espiritual para poder elevarse espiritualmente. Es decir, ¿por qué el judaísmo está hablando sobre acción? Porque utilizamos lo material, lo físico en mí. ¿Para qué? Para que también lo físico de mí
va a aportar por mi crecimiento espiritual. ¿Entendimos? Es decir, cuando una persona está haciendo una acción, está asociando también el alma animal para poder llegar a un crecimiento espiritual. Porque porque hay dos opciones y es un sistema bastante bueno. Y es cuando nosotros queremos luchar contra el mal. Entonces, hay una forma que nosotros podemos luchar todo el día, luchar y luchar y luchar y vencer y luchar y vencer. Pero todo el día vamos a estar así, cansados. Pero hay una forma de asociarse. Significa decir al instinto negativo o decir al alma animal, acompáñame para servir, llamamos así, para elevarme espiritualmente. ¿No? Es algo, el ejemplo sencillo que nosotros podemos dar es en el colegio, ¿no? Cuando hay un salón que tiene un niño que es tremendo. Entonces hay dos opciones. El profesor lo que puede hacer es luchar todo el día contra ese alumno, mandarle a callar hasta sacarlo del salón y todo el día luchar contra él. O hay otra opción, agarrar a ese alumno tremendo y darle responsabilidad y funciones en el salón. Entonces yo asocio a ese tremendo para el bien de todo el salón. Entonces dice Baal HaTanya, vamos a hacer igual con el instinto negativo o con el alma animal. Vamos a utilizarla también para poder hacer acciones positivas. Entonces uno agarra la mano y saca de la mano y da un billete y es tzedakah. Entonces hace una acción con la mano. Uno hace acción con la boca, habla, da un buen consejo, está sonriendo, etcétera, etcétera. Entonces, utilizamos el cuerpo para hacer una acción, es para asociar también el alma animal con el alma espiritual para poder elevarse espiritualmente. Es el trabajo nuestro. Por eso, recuerdan cuando hablamos sobre la comparación que hizo Baal HaTanya entre el versículo lo hace, pero lo explicó, entre lo que es el ser humano y la vela. ¿Recuerdan? Nosotros dijimos que la vela, Kinner Hashem Nishmat Adam, dijimos que el alma es comparación a la vela. Y es a la mecha, a la llama. Pero toda la cera, todo el cuerpo de la vela, del velón, es el cuerpo. Si yo quiero mantener la vela, significa la llama, o la mecha incluso, pero el velón no tiene nada, no tiene cera, se apaga. Igualmente el ser humano necesita el cuerpo para poder llevar espacio y lugar de expresión al alma. ¿Cómo sabemos esto? La muerte. Hasta 120 años, cuando una persona fallece, aunque tenga el alma más grande del mundo, no puede hacer ni una mitzvah. Por eso dice Hajamim, Bametim Hofshi. Cuando una persona ya fallece, está libre. Por eso hay una halajá. La halajá dice que uno no puede entrar al cementerio, por ejemplo, o estudiando al lado de una tumba. No Tilim cuando decimos en memoria de él. Pero cuando uno quiere estudiar Torah ahorita al lado de una tumba, o cuando uno quiere entrar con tefilín o con tzitzit fuera a la tumba, no puede. Al cementerio no puede. ¿Por qué? Porque es como una ofensa, como una humillación al muerto, diciéndole, yo puedo hacer esa mitzvah, pero tú no lo puedes hacer. ¿Qué decir? Que una persona fallece, ya no puede hacer. ¿Cuándo el alma tiene lugar e importancia? Cuando está en ese mundo, con el cuerpo, y no separada del cuerpo. Entonces la única forma de expresar el alma es por medio del cuerpo. Es la vela, el velón y la llama, la mecha. Lo que dijo Baal HaTanya. Igualmente acá. Igualmente es que yo tengo el alma animal. El alma animal la necesito. Solamente lo que tengo que hacer es jalarla, asociarla conmigo para el servicio correcto de la vida. ¿Ok? Es lo que hacemos en Shabbat, ¿no? Lo que hicimos ahorita en Rosh Hashanah. Lo que hacemos en fiestas, que comemos y hacemos cosas físicas.
¿Y todo eso para qué? Para poder elevarnos también por medio de lo material y no solamente por medio de lo espiritual. ¿Okay? Entonces asociamos el alma animal con el alma espiritual para elevarse. Esto que me preguntaron en Rosh Hashanah, que está escrito que se acostumbra a no dormir el día de Rosh Hashanah. Entonces uno me dijo, mira, yo estaba en la calle, en la cama, aguanté, no en la cama, en la silla, y me aguanté, pero al final dormí, entonces mal. Y dije, no, tranquilo, ¿qué significa que no hay que dormir en Rosh Hashanah? La idea solamente es que Rosh Hashanah es un día de reflexión, es un día de elevación, de renovación, como hablamos antes de Rosh Hashanah. Entonces cuando uno ve esto, entonces mire, si tú vas ahorita a dormir y entonces dice, mire, tú qué estás perdiendo el tiempo. Pero si tú vas ahorita a acostar en la cama porque está ahorita la cabeza está un poquito pesada, o que en ese momento va a hablar con tu esposa y va ahorita allá a conversar sobre unos temas importantes, eso es la idea de Rosh Hashanah. Pero uno aguantando, sentando en la silla, agarrando con palitos los ojos, eso no es la idea de Rosh Hashanah. No es la idea. Es cuando uno ve las cosas literalmente. Hay que entender el concepto, ¿no? Había muchos rabinos que dormían en Rosh Hashanah. Se dice Mishnah Berurah. Y si uno se sienta y no hace nada, es igual como dormir. La idea es cómo yo puedo asociar también mi cuerpo, todo, para elevación espiritual. Es lo que dice aquí Baal HaTanya. Baal HaTanya dice, ¿por qué necesitamos los mitzvot físicos? No solamente para entrenamiento, sino también para no luchar todo el día contra el instinto negativo, sino jalarlo contigo para que él te ayude y te apoye para poder elevarse espiritualmente. Entonces ya, en ese caso, lo que hay es, hay como una sociedad entre el alma espiritual y el alma carnal. Entonces, por eso él explica que necesitamos la ayuda del cuerpo. Y ahora él va a explicar qué significa la presencia divina. Nosotros utilizamos muchas veces esa palabra. En hebreo se llama Shejina. Muchas veces decimos Shejina. La Shejina y la Shejina, hasta aquí, la Shejina está allá. ¿Qué significa la Shejina? La Shejina quiere decir la manifestación de Dios en ese mundo. Eso se llama Shejina. ¿Cómo uno puede hacer que la presencia divina se manifiesta en ese mundo? Entonces, por medio de emular o llevar a cabo los mensajes de Dios en ese mundo. Cada vez que yo estoy haciendo una acción positiva, lo que estoy haciendo, estoy ayudando que la presencia divina se manifiesta en ese mundo. Cada vez que estoy haciendo algo negativo, estoy como alejando la manifestación de Dios o evitando la manifestación de Dios en ese mundo. ¿Okay? Eso se llama la Shejina. Entonces, la Shejina quiere decir que por medio de los mitzvot, por medio de los preceptos, lo que uno hace está revelando el pensamiento de Dios. Por eso, antes de rezar, algunos se acostumbran a decir Leshem Yehud Kucha Berichu Ushchinte. ¿Qué significa? Unir el nombre de Dios con su presencia. ¿Qué quiere decir? Hay un Dios teórico y hay un Dios práctico. ¿Qué significa? Hay un Dios teórico, es el Dios que nosotros conocemos, que está arriba, que tiene sus ideas. Cuando yo hago una mitzvah, estoy convirtiendo a Dios teórico en Dios práctico. Significa, revelo sus ideas en ese mundo, por medio del precepto. Obviamente que allá hace falta una conexión entre la acción y la conciencia del ser humano. De acuerdo a esto, y eso se puede hacer, por medio, como dijimos, de la parte del pensamiento,
la parte del hablar, la parte de acción, todo eso se puede hacer. Lo que dijimos ya anteriormente, las formas de expresión, que es dibur, mahashava u maase. Significa hablar, pensamiento y acción. Ahora hay una Gemara que dice así, que ¿por qué Dios creó el mundo? Contesta la Gemara diciendo, שנתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. Significa que Dios quiso tener un apartamento en el mundo terrenal, por eso creó el mundo. Si lo explicamos literalmente, se dice la Gemara. Y uno pregunta, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir que Dios quería tener un apartamento? Para esto tenemos que entender primero qué es apartamento. Apartamento para nosotros hoy en día, ¿qué es? Donde poder refugiarse. Cuando hay lluvia, donde puedo vivir, donde puedo dormir, donde puedo comer. Es apartamento. Según el judaísmo no es apartamento. Por eso antes de entrar, cuando entramos a un apartamento nuevo, hacemos lo que se llama Hanukat Habayit, inauguración de la casa. ¿Qué significa la inauguración de la casa? La inauguración de la casa, nosotros decimos, o damos mensaje a nosotros mismos. Es decir, el acto es que reunamos 10 personas allá, leemos unos textos, después decimos unos berajot sobre unos alimentos, y después ya hacemos seudá y todo el mundo va a la casa. Eso se llama Hanukat Habayit. Pero ¿cuál es el significado de Hanukat Habayit? El significado es que yo digo, esa casa no va a ser solamente para protegerme físicamente o darme un refugio físico. Esa casa lo que va a hacer es un hogar. Significa que esa casa va a tener un propósito no solamente físico, sino también espiritual. A nivel de pareja, a nivel de hijos, a nivel de familia, etcétera, etcétera. Y cada persona va a utilizar esa casa como una fuente de expresión espiritual de su personalidad. Eso se llama Hanukat Habayit. Entonces dice Dios, yo quiero también un apartamento en el mundo. ¿Qué quiere decir? Yo quiero revelarme, manifestarme en un lugar. ¿Dónde lo puedo hacer? Solamente en el mundo. Imagínense que Dios no hubiera creado el mundo. Vamos a suponer que hubiera quedado solo como antes. Entonces es muy bonito lo que Él tiene y todas las ideas que Él tiene, pero no puede compartir esto con nadie. Porque ¿con quién lo va a compartir? Pero cuando Él crea un mundo, entonces dice Dios, yo quiero ahorita que mis ideas, mis pensamientos, mi ser, entre comillas, se va a manifestar y revelar en ese mundo. Entonces, si es así, podemos entender lo que quiere decir dirá batahtonim, que yo quiero tener un apartamento en el mundo terrenal. Dios tiene es decir, es muy difícil, desde el punto de vista, llamamos lógico, filosófico, es muy difícil entender ese concepto porque Dios no tiene espacio, ¿no? Dios no ocupa un espacio físico. Y entonces Dios es todo. ¿Qué, Daniela? Perdón. Me gusta también la idea, todos tenemos apartamentos, ¿no? Algunos empiezan a invertir, tenemos más apartamentos. Y me gusta la idea que Dios es un inversor, como que invierte en nosotros. Claro, si nosotros le permitimos. Es el hogar, pero también es su inversión para el futuro. Exactamente, esa es la idea de Dios. Si la idea de Dios que Él quiere, por eso nosotros decimos que por eso ponemos la mezuzá, si la idea es solamente que el hogar mío, Dios more ahí, vamos a decirlo así. Entonces, cuando yo voy ahorita a tener ese espacio, vamos a decirlo así, entre comillas, para Dios, estoy ayudando a Dios manifestarse en ese mundo. Y por eso Él dice,
la forma que Dios, es decir, no la forma, el propósito que Dios creó el mundo es para revelarse, es para manifestarse, esa es la idea de él. Y entonces, por eso él creó ese mundo, porque quiere compartir esas ideas. ¿Cómo va a compartir esas ideas si no hay mundo? No hay con quién. Entonces, lo que él hizo mundos celestiales, etcétera, etcétera, pero todo eso para bajar hasta el mundo terrenal. Y cuando llegamos al mundo terrenal, en el mundo terrenal nosotros logramos hacer manifestar la presencia divina. ¿Cómo Dios manifestó su presencia o su idea en ese mundo después de crearlo? Entregó lo que es la Torah. Entregó la Torah porque ¿qué es la Torah? La Torah es el manual de ese mundo. ¿Cómo yo puedo utilizar al mundo y a mi persona en una forma adecuada? Y eso es lo que va a hacer que yo puedo revelar las ideas de Dios en ese mundo. Entonces por eso dice Jajamim, Istakel be'oraita uvara alma. Dios vio la Torah y construyó el mundo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Dios creó un mundo con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? De acuerdo a la Torah. ¿Qué significa de acuerdo a la Torah? ¿Cómo yo puedo revelar mis ideas que están en la Torah en un mundo que voy a crear? Entonces Dios creó un mundo donde la Torah va a ser aplicable y va a haber la posibilidad de revelar esa Torah en ese mundo. Es lo que hizo Dios en el mundo. Por eso, ¿qué está escrito? Lo que nosotros decimos todos los días cuando sacamos Sefer Torah, ¿qué nosotros decimos? Ata oret al da'at ki Adonai hu Elohim en od milevado. ¿No? Si decimos cuando sacamos la Torah, como cantamos, Ata oret al da'at ki Adonai hu Elohim en od milevado. Eso lo decimos cuando en Shabbat. Ese es un versículo que fue dicho cuando entregamos la Torah, ¿no? Cuando abrimos el Ejal y sacamos Sefer Torah, cantamos esto. ¿Cuándo lo decimos? Solamente en Shabbat, ¿no? Cuando no cae el Shabbat, ¿qué decimos? Empezamos de una vez. Y Adonai Eloheinu Aimanu Kasher Hayim Avotenu. No decimos Ata oret al da'at. ¿Por qué? Porque cuando nosotros podemos verdaderamente conocer a Dios, que el Dios teórico es el Dios práctico, el Dios celestial es el Dios terrenal. Solamente en Shabbat. Solamente en Shabbat yo puedo decir Ata oret al da'at ki Adonai hu Elohim. Solamente en Shabbat nosotros estamos en un nivel de entender cómo también lo mundano, lo material, el alma animal puede aportar y asociarse con el alma espiritual para poder revelar el nombre de Dios en el mundo. Dormir en Shabbat también es parte de mitzvah. Comer, mitzvah. Es decir, todo en Shabbat, todo lo material se convierte en algo de mitzvah. ¿Por qué? Porque la idea de Shabbat es Adonai o Elohim. El momento de Shabbat es el entender que Dios celestial es el Dios terrenal. El Dios teórico, entre comillas, es el Dios práctico. Es solamente en Shabbat. Pero en día normal o en día de Yom Tov, que no es Shabbat, no podemos decir Ata oret al da'at. Entonces decimos, y Adonai Eloheinu. Saltamos estos versículos. Lo que dice aquí Baal HaTanya. Baal HaTanya dice que nosotros podemos Ata oret al da'at. Tú ver, ¿no? Tú puedes ver que Adonai Elohim. ¿Cómo? Por medio de la Torah y por medio de Yom Shabbat. El día de Shabbat es un día, como dijimos ahorita, y la Torah es igual. Cuando uno ve la Torah, cuando uno entiende la Torah, esto está viendo, entre comillas, a Dios. Por eso decimos ese versículo cuando sacamos el Sefer Torah. Ata oret al da'at ki Adonai Elohim. Es lo que decimos allá. Entonces, es lo que dice Baal HaTanya. Entonces vamos a resumir lo que dijimos hoy. Primero dice Baal HaTanya que los patriarcas llegaron a un nivel de deducir cuál es el concepto del judaísmo, llamamos así. No había judaísmo todavía, pero de Dios. ¿Qué Dios quiere en ese mundo? Ellos llegaron a concluirlo solos
y actuaron de acuerdo a esos principios y valores. Posteriormente, cuando ya nació el pueblo judío, el pueblo de Israel tiene que hacerlo, y Dios se manifestó, vamos a decir de una forma más clara, es por medio del tabernáculo y posteriormente el templo. Pero cuando ya fueron destruidos los dos, entonces ya tenemos lo único que es la Torah y los mitzvot y la ley judía, que por medio de toda esa información uno puede conocer a Dios de una forma más correcta y más profunda. Cuando ya lo conocemos, dice Jajamim, ¿cómo nosotros podemos ahorita revelar esos mensajes o llevar a cabo esos mensajes? Por medio de los mitzvot, por medio de los preceptos. Y explicamos que el judaísmo utiliza la acción, lo que se llama los mitzvot, no solamente para entrenarnos, sino también para hacernos asociar entre el alma animal y el alma espiritual, para que los dos funcionan para poder perfeccionar y elevar a la persona. Y por último, lo que dijo, eso es lo que dice que él, como hizo un apartamento en el mundo terrenal, para hacernos entender cómo yo puedo, llamamos, dice Dios, compartir esas ideas y hacerme manifestar en ese mundo. Y eso es el concepto de crear ese mundo, tener un apartamento, entre comillas, en ese mundo, que de allá Dios va a iluminar al mundo, y eso lo hizo por medio de la Torah. Que la Torah lo que hace es hacernos entender y ver lo que es verdaderamente los principios y conceptos de Dios. ¿Ok? Hasta aquí es lo que dijo Baal HaTanya con respecto a esto. Ahora, acá Baal HaTanya va a entrar a una pregunta que muchas veces uno hace. Y dice, ok, está bien. Entonces, ¿por qué no logramos hoy en día llegar a la conclusión de la época mesiánica y construir el Bet HaMikdash? ¿Por qué no logramos hacerlo otra vez? Contesta Baal HaTanya y dice, porque eso es algo que depende del ser humano y no de Dios. Y va a explicar. Nosotros muchas veces cuando se trata de cosas espirituales y importantes en el mundo, lo que nosotros pensamos es, hay que rezar y rezar y rezar y rezar para que Dios nos mande esto. Y dice Baal HaTanya, no es así. Sino si queremos que Dios lo haga, primero hágalo tú. Si todo depende de nuestras acciones, y de acuerdo a nuestras acciones, Dios tomará la decisión si hacerlo o no hacerlo. Pero todo depende de nosotros, como muchas veces uno pregunta, ¿por qué hoy en día no construimos el Bet HaMikdash? ¿Por qué? Porque puede ser que todavía todavía no hemos llegado a entender esto. ¿Por qué? Porque todavía no hay conciencia en el pueblo judío que hay necesidad del Bet HaMikdash. Si usted manda mañana una pregunta a los judíos en el mundo y le dice, dime un deseo, ¿qué quisiera tú que va a pasar? ¿Qué le falta? No sé qué. Y no sé qué porcentaje va a contestar, quiero que se construya el Bet HaMikdash. Creo que muy pocos. Uno va a decir paz, el otro va a decir salud, el otro va a decir éxito, el otro va a decir no sé qué. Pero muy poca gente va a tocar y va a decir el Bet HaMikdash, porque todavía no está la conciencia de las personas que hace falta esto. Igualmente, cuando nosotros hoy en día hablamos, no sé, Mashiach, y decimos, vamos a llegar, uno dice, mira, pero, ¿qué, Mardel, perdón? Iba a preguntar eso, Rabino, que si la construcción del Bet HaMikdash estaba ligada a la llegada de Mashiach. No, es decir, ustedes saben que Arav Goren era el rabino principal de Israel, antes era el rabino principal del ejército. Y él comprueba que no está ligado. Él quería, también Arav Kook quería hacer esto, querían formar nuevamente los Sanhedrin, el tribunal rabínico que se llama Sanhedrin.
Pero de todo modo, incluso aunque vamos a decir que está ligado, pero el Mashiach no va a venir si yo solamente estoy esperándolo. ¿Me explico? Si yo todo el día voy a decir, yo creo que el Mashiach vendrá, yo creo que el Mashiach vendrá, yo creo que el Mashiach vendrá, pero todo está solamente en fe, en creer, pero no en actuar, pues no decimos nada. No va a venir. Usted no puede decir a tu hija, en la mente todo el día va a decir, yo quiero que venga a visitarme, yo quiero que venga a visitarme. Pero si nunca le mandaste invitación, ¿cómo va a venir a visitar? Igualmente acá, yo todo el día digo, yo creo que el Mashiach. ¿Pero qué hiciste al respecto? Nada. Entonces, ¿qué quieres? Aunque él quiera venir, va a sentir ofendido. ¿Por qué? Porque nunca nadie le invitó. El problema es lo que dice aquí Baratania. Él dice, hay cosas que nosotros muchas veces lo dejamos en manos de Dios. Y no está en manos de Dios, entre comillas, sino está en manos del ser humano. Es lo que dice acá, está en capítulo 37, dice, והנה תכלית השלמות הזה של ימות המשיח ותחיית המתים, שהוא גילוי אור אין סוף בעולם הזה הגשמי, תלוי במעשינו ועבודתנו. Es decir, toda la resurrección y la época mesiánica y todo llegar a, como decimos al final de la tefilá todos los días, decimos Vaya Adonai lemelech al kol haaretz. Es algo que nosotros lo decimos todos los días, hasta lo cantamos, y no muchas veces lo concientizamos. ¿Por qué? ¿Qué decimos? Vaya Adonai lemelech al kol haaretz vayomahu. No, así decimos, ¿no? ¿Qué significa? Vaya Adonai lemelech al kol haaretz, que Dios será el Dios, el Rey de todo el universo. Ok, lo podemos cantar de hoy a mañana, pero si nosotros no lo vamos a difundir y nombrarlo al mundo, es decir, hacer entender al mundo, por medio de conducta, por medio de ejemplo, por medio de enseñanza, que Dios tiene que ser el Dios del mundo, nunca va a pasar. Es imposible. ¿Cómo va a pasar? Cantándolo en la sinagoga. ¿Pero quién está en la sinagoga? Los judíos. Pero tú quieres ahorita hacerlo afuera, entonces ¿qué? Eso nunca va a funcionar. La idea es, yo puedo cantarlo, pero esa canción, ese versículo que yo digo, es para hacerme actuar. ¿Qué yo hice al respecto para engrandecer el nombre de Dios y nombrarlo, hacerle que sea el Rey del mundo? Es la pregunta que uno tiene que hacer. Cantar solamente la frase no va a ayudar nada. Uno tiene que actuar, es lo que dice aquí Baratania. Si nosotros queremos, llevamos un cambio en el mundo, el cambio depende en la acción del ser humano y no en el deseo solamente. ¿Ok? Entonces, cuando ya poco a poco llegará a la conciencia de las personas la necesidad del Bet HaMikdash, puede ser que se va a construir. O cuando ya el pueblo de Israel va a entender que llegamos al momento de la resurrección, no resurrección, de la redención, entonces ya va a empezar a moverse. Pero si no lo va a mover, no va a pasar, hay que entenderlo. Entonces es lo que quiere decirnos llamamos el Baratania acá. Nos dice que tenemos que entender que depende de nosotros para llegar a la perfección de ese mundo. Entonces, según lo que dijimos anteriormente, los mitzvot es para revelar la presencia divina en el mundo. Pero aparte de esto, nos dice acá, para llevar a la perfección, es decir, el mundo a la perfección de él, depende de las acciones. ¿Ok? Entonces uno es igual como Jacob Avinu. Jacob Avinu, antes de encontrarse con Esav, ¿qué dice el Midrash? Se preparó a 3 cosas. Le mandó regalos, preparó a la guerra y rezó a Dios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que uno tiene que hacer la acción de él y juntar con esa acción el rezo a Dios. Pero si yo todo el día voy a rezar que venga el Mashiach, Dios va a decir, ok, yo quiero mandarlo, pero dame pasaje. Si no le compra pasaje, no podía ir. ¿Ok? Entonces esa es la idea. Igualmente a la perfección del mundo. Si queremos perfeccionar el mundo, no podemos desear todo el día
que el mundo esté mejor, que el mundo esté mejor. Pero tú qué hiciste al respecto para que el mundo esté mejor. Si no hicimos nada, entonces no podemos ni reclamar, pero aparte de esto, no podemos ni esperar que el mundo esté mejor, si no hice nada. ¿No? Eso también en mi comunidad, igual. Si no, uno puede criticar de acuerdo esta mañana, pero tú le preguntas, ¿pero tú qué hiciste al respecto? Nada, entonces ¿qué quieres? La familia, igual. Uno puede venir a criticar y decir a los hijos, hagan esto. ¿Tú qué hiciste al respecto? Nada, entonces ¿qué quieres? ¿Esto qué dice acá? Acá dice Balatania que tenemos que tener muy presente que todo depende de nuestras acciones y la consecuencia de nuestras acciones. Y si queremos verdaderamente engrandecer el nombre de Dios en el mundo, lo que tenemos que hacer es acción, emularlo y llevar, entre comillas, bajar el Dios teórico y convertirlo en un Dios práctico por medio de nuestras acciones. Y de acuerdo a esto, una persona puede engrandecer el nombre de Dios en el mundo y también compartir las ideas de Dios con nosotros. ¿Ok? Ok, vamos a repetir esto otra vez, pero estamos en el capítulo 37. Ok, no falta mucho. Sí, falta, pero no tanto. Ok, la semana que viene es Kippur, entonces no vamos a tener. Pero este miércoles, Be'ezrat Hashem, vamos a tener clase a las 9:30. ¿9:30 o 10:30? 9:30, ¿no? 9:30, la clase antes de Kippur, ¿no? Para prepararnos a Kippur. Soy, no sé si alguien tiene una pregunta, algo que no expliqué bien.